Hey, vídeo aquí. Hola YouTubidentes, ¿qué tal estáis? Espero que bien. Yo, pues ya veis, aquí ofreciéndoos otro vídeo podcast del misterio, que hacía mucho que no os entregaba nada ninguno nuevo. Sobre lo que os vengo a hablar hoy es sobre dos cosas que podrían estar ligadas y, digamos, se me ocurrió una teoría relacionada con el tema. Pero antes de eso os tengo que explicar por qué llegué a esta conclusión. Bueno, resumiendo, no sé si lo sabréis, para los que no lo sepan, ahora lo sabréis. Soy seguidor del programa de Milenio 3, que echan todos los fines de semana en la noche del sábado al domingo. No lo escucho en directo, porque a esas horas no me apetece estar ahí enganchado a la radio. Pero luego ya a lo largo de la semana me bajo el podcast y lo voy oyendo tranquilamente. Bueno, temas aparte que me pierdo. El tema es que en el programa de la noche del 15 al 16 hablaron de un asunto que me llamó mucho la atención. Y además lo fue a exponer un famoso psiquiatra llamado Dr. Gaona, que precisamente es curioso porque al principio, hace años, estaba en el lado escéptico de las trincheras, y ahora está más en el lado creyente, por todas las cosas que he ido averiguando, investigando y deduciendo. Sobre lo que se habló en ese programa fue sobre un experimento que este doctor lleva haciendo bastante tiempo. Se trata de usar un aparato llamado Psyleron, ¿sabéis? Como psíquicos, pero P-S-Y-L-E-R-O-N, cuyo funcionamiento es bastante sencillo. Se trata de una cajita negra aislada lo máximo posible, lógicamente no se puede hacer al 100%, pero sí mucho, del entorno exterior, en la cual se llevan a cabo en su interior, ¿cómo podría explicarlo? Ciertas funciones a nivel cuántico, que por si no lo sabéis, las interacciones a nivel cuántico se puede decir que son, si no totalmente aleatorias, casi. La cuestión es que este aparato, en esas alteraciones a nivel cuántico que hay en su interior, transforma esto en un resultado de sí, no, o unos o ceros, como si tirásemos una moneda al aire. Y se podría decir que es uno de los más fiables generadores de azar que existen. O sea, de azar, de aleatoriedad. Lo que quiero decir es que esos unos y ceros que va generando, se supone que no, en realidad no es como un ordenador, un programa que hace 1000 operaciones seguidas y en base a esto da un resultado. Porque claro, al fin y al cabo de esas 1000 operaciones, una vez se repiten 1000 millones de veces, ya no es un resultado aleatorio, sino que se convierte en algo cíclico. Pero bueno, como he dicho antes, volviendo al tema, la cuestión es que esta máquina es muy interesante, porque se ha utilizado para ciertos experimentos denominados interacción mente-materia. ¿Mente-materia? ¿Os preguntaréis qué es? Pues yo os lo intentaré explicar. Hay cierta creencia de que los pensamientos, la voluntad, los sentimientos, todo esto que está aquí ronroneando en nuestra cabeza continuamente, aunque no nos queramos dar cuenta, interfieren con la realidad a cierto nivel. Es decir, ¿cómo podría decirlo? Modifica la realidad. Ya es conocido que la realidad, como la conocemos, valga la redundancia, es una simple percepción de los diferentes estímulos que recibe nuestro cerebro. Pero claro, hasta el nivel de que esos estímulos se conviertan en algo que pueda manipular nuestro entorno, no se había llegado aún, digamos, a comprobar o estudiar en profundidad. La cuestión es que este hombre, con el Psyleron, que ya os he explicado, os he intentado explicar más o menos lo que es, lleva haciendo experimentos desde hace bastante tiempo. Estuvo haciendo de hecho uno que principalmente consistía en él poner una retransmisión en directo de una toma de resultados del propio Psyleron y pedir a la gente que se concentrase desde sus casas, que estuvieran a miles millones de kilómetros, desde sus casas se concentrasen en el punto concreto geográfico donde se encontraba este aparato, para ver si esto de alguna manera
interfería en el resultado de aleatoriedad. Este resultado de aleatoriedad es curioso porque tiene una forma, digamos, parabólica. Como podéis ver en el ejemplo del gráfico, veis que tiene una línea central, la cual va generándose los resultados en formas de unos ceros y subidas, crestas y valles, que se suele decir. Y esa especie de parábolas que se extienden desde la parte izquierda central hacia la parte derecha abriéndose, quiere decir que todo resultado que se encuentre dentro de esas líneas se considera como normal. Sobre este experimento se puede decir que por lo visto obtuvo resultados, ya que dentro de las horas que estuvo funcionando este aparato se detectaron varias subidas y bajadas por encima o por debajo de este límite parabólico. Por lo tanto, parece que sí que de alguna manera nuestros pensamientos o nuestra conciencia global, que es como se ha conocido a este concepto, sí que puede afectar en parte a objetos, materias e incluso reacciones cuánticas. Bueno, sí, es que lo siento, que me voy por estos rollos porque me gusta mucho la física y tal, y aunque no entiendo la mitad de las cosas, siempre me gusta hablar de ello. La cuestión es que sobre el experimento concreto que habló en Milenio 3 de esa semana, se trataba de haber colocado esa cajita conectada a un equipo sobre una cámara de CO2 que se encontraba en un matadero en activo, un matadero en activo. Tras haber estudiado, hablado con todos los trabajadores de allí, resultó que lógicamente es un trabajo bastante duro. Quieras que no, los ruidos, los gritos, todo lo que se oye, no puedes olvidarte de que son seres vivos, pero claro, es algo necesario para la alimentación. La cuestión es que en esa cámara de CO2 sobre la que colocó el aparato es en la que se mete a los animales y se les gasea un poco con CO2 para que se aturdan, se den menos cuenta de lo que les está pasando. Pero claro, una vez están entrando, los animales ya se empiezan a notar que algo va mal. Habló de que había, digamos, mucha tensión, mucho... ¿Cómo explicarlo? Había comunicación entre los animales. Los animales entre sí se comunican, claro. No tienen un lenguaje tan complejo como el humano, pero entre ellos se pueden comunicar los de la misma raza y definir que más adelante hay un peligro. Y claro, eso quieras que no, aunque sean mentes animales, tienen cierta carga... ¿Cómo decirlo? Tienen cierta carga psíquica. Cierta carga psíquica que finalmente, por lo que dijo el doctor, había afectado los resultados del Celeron. Normalmente se ajustaba con que esa curva se desviaba más hacia abajo, que por algún motivo se identifica con lo negativo, cuando había más movimiento en esa cámara. Pero claro, no quedó ahí el tema. Ahora viene la parte interesante que yo relaciono con lo que ahora llamamos hora bruja. Esto de la hora bruja, no sé si alguno lo habrá oído o no. Hace mucho tiempo se decía que la hora bruja por excelencia eran las 12 de la noche. Ahora la cosa ha cambiado, porque esta hora bruja parece que ahora es más hacia las 3 de la mañana. Y precisamente sobre esa cámara, cuando no había ningún tipo de movimiento, nada, en absoluto, no había ningún tipo de actividad en el matadero, a las 3 de la mañana se volvía a desviar los resultados del Celeron hacia la parte negativa. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pues para mi parecer, quiere decir que los propios trabajadores del matadero, de alguna manera a esa hora, por algún motivo, influenciaban de nuevo indirectamente sobre los resultados del Celeron. Claro, entonces empecé a relacionar conceptos. Dije, hostia, desde hace algún tiempo parece que las cosas extrañas, los encuentros paranormales y demás, los testificados,
porque claro, demostrado al 100% no se ha demostrado ninguno, ya lo sé, pero aún así yo tengo cierta creencia en ellos. Parece ser que estos sucesos paranormales últimamente se centran más en esa hora de las 3 de la mañana. Por lo visto antes era diferente. Antes era algo más de las 12 de la noche. Y entonces me puse a pensar. Dije, claro, ahora no es igual que antes. Hace mucho tiempo la gente llevaba un horario totalmente diferente. Y si te pones a pensar, no era tan raro que se acostasen a las 10 o a las 9 de la noche. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Pues que me puse a pensar que aquel reflejo, aquella interacción que las mentes pudieran tener sobre la materia, igual estaba relacionado con las fases del sueño. Para los que no lo sepáis muy bien, os diré que hay varias fases del sueño, nivel de vigilia, 1, 2, 3, 4, y luego hay una fase que es en la que el cerebro está más activo, que es cuando soñamos, que es la fase REM. Esta fase REM se da varias veces a lo largo de la noche. Mira, como podéis ver en la gráfica, se va distribuyendo en horas de sueño. Había creo que una al principio casi, luego otra a las 3, luego un poco más tarde. Y entonces a la de las 3 horas es en la que yo me quiero centrar. Digamos que esa franja de sueño REM, que se concentra a las 3 horas de sueño, en un país, o incluso no en un país, sino en varios países que compartan el mismo uso horario, podría ser que la gente que ahora tiene unas costumbres un poco más nocturnas, no es raro que la gente que se levante a las 8 o a las 9 de la mañana se acueste a las 12 de la noche. No es raro. Y entonces, si os ponéis a pensar, esta primera fase REM del sueño no, pero la segunda fase REM del sueño, que es más intensa, se daría a las 3 de la mañana. Entonces, lo que yo pensé es, estos trabajadores, cuando están soñando, porque de hecho hubo entrevistas, no se escucharon, pero Gaona había hecho varias entrevistas a estos trabajadores y muchos hablaban de que tenían sueños, pesadillas, que no podían quitarse de la cabeza ese trabajo, tenían que cogerse muchas veces vacaciones, era algo bastante duro. Es posible que esas interferencias que Gaona detectaba en el Celeron a las 3 de la mañana, cuando estaba colocado sobre la cámara de CO2, pudieran tener relación con las fases de sueño REM de los trabajadores. Puede. No sé, solo una teoría. Y no sería tan raro, porque si realmente la mente puede ejercer efectos sobre la materia, estando en una fase tan activa mentalmente como es la fase REM, no me extrañaría nada que eso, unido, como he dicho, en toda la gente que tiene el mismo uso horario que nosotros, o incluso alguno más y alguno menos, todas esas mentes soñando a la vez, pudieran de algún modo afectar para que esos fenómenos paranormales que últimamente se dan más a las 3 de la mañana, realmente tengan motivo para que se den a esa hora. Claro, algunos me diréis, hombre, pero hay gente que se acuesta más pronto, más tarde. Sí, lo sé. Pero no sé, de modo generalizado, la gente se suele acostar a las 12, puede que a las 11, 3, a las 11, 12, 1. Suele rondar esa franja horaria para acostarse. Y entonces, si sobreponemos las gráficas, como veis a continuación, esas fases REM activas de las 3 horas de sueño se podrían incluso unir unas con otras y dar como resultado esos fenómenos paranormales que se acusan tanto ahora a las 3 de la mañana. No sé, la verdad es que es algo bastante extraño que quería compartir con vosotros. Ya sé que a muchos no les interesarán estos temas, dirán que son tonterías, chorradas. Pues vale, pues oye, ¿qué queréis que os diga? Yo no soy quien para interferir en vuestros pensamientos. Pero no sé, quería exponer este pensamiento que tuve yo. Qué redundante estoy. Pensamientos míos, pensamientos vuestros.
quería exponer estas ideas que se me habían ocurrido como una posible teoría para explicar el por qué ahora, a las 3 de la mañana, es cuando más se dan los sucesos paranormales. Así que bueno, mis queridos youtubidentes, no os voy a aburrir más, porque ya me he alargado bastante. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo y ya sabéis, le podéis dar un like, lo podéis compartir en vuestras redes sociales, o si es el primer vídeo mío que veis y os ha gustado este material y todo el que tengo, os invito a suscribiros. Así que, sin nada más que añadir, espero que tengáis buenas noches, mis queridos youtubidentes. Adiós.